buenas tardes compañeros, mi nombre es Byron Emanuel Saki Gómez. En esta ocasión tengo la oportunidad de darles a conocer la NIA 210 en el tema de guía de aplicación y otras anotaciones explicativas, alcance de esta NIA. Los encargos que proporcionan un grado de seguridad entre los que se incluyen los encargos de auditoría solo podrán aceptarse cuando el profesional ejercente considere que se cumplirán los requerimientos de éticas aplicables. La responsabilidad del auditor con respecto a los requerimientos de éticas en el contexto de la aceptación de una auditoría de un encargo. Básicamente, el alcance de esta NIA se refiere a todas las responsabilidades que el auditor va a tener de acuerdo al contexto en que acepte el encargo de la auditoría, es decir, bajo qué condiciones y bajo qué objetivo se va a realizar dicha auditoría. También habla sobre las condiciones previas a la auditoría. El párrafo A2 nos explica que una condición para la aceptación de un encargo que proporciona un grado de seguridad es que los criterios a los que se refiere la definición de encargo que proporciona un grado de seguridad sean adecuados y accesibles para los usuarios a quienes se destine el informe. Los criterios son las referencias utilizadas para evaluar o medir la materia objeto de análisis incluidas en su caso. Las referencias para la presentación y revelación de la información. La aplicación de criterios adecuados permite una evaluación o medición de la materia objeto de análisis razonablemente congruente en el contexto de la aplicación del juicio profesional. Párrafo A3. Sin un marco de información financiera aceptable, la dirección no dispone de una base adecuada para la preparación de los estados financieros y el auditor carece de criterios adecuados para auditar los estados financieros. En muchos casos, el auditor puede presumir que el marco de información financiera aplicable es aceptable. Esto se refiere básicamente a que cuando haga falta un marco de información financiera aceptable o la dirección no disponga de ella, el auditor puede suponer, de acuerdo a los apartados A8 y A9, que el marco de información financiera aplicable es aceptable o es el siguiente. Dice que la determinación de la aceptabilidad del marco de información financiera. Los factores relevantes para que el auditor determine si el marco de información financiera aplicado para la preparación de los estados financieros es aceptable incluyen, entre otros: número 1, la naturaleza de la entidad. Esto básicamente se refiere al entorno de la entidad, a cómo la entidad realiza sus operaciones, si es una entidad, una empresa mercantil o una empresa de sector público o en su defecto una empresa sin fines de lucro. 2, el objeto de los estados financieros. Básicamente, esto se refiere a si los estados financieros están destinados a satisfacer una determinada sección de usuarios, que quiere decir que se está realizando para fines específicos o bien se está realizando para información general. 3, la naturaleza de los estados financieros. Por ejemplo, si los estados financieros se van a realizar en su conjunto o individualmente. 4, las disposiciones legales o reglamentarias prescriben el marco de información financiera aplicable. Esto se refiere básicamente a las leyes vigentes de un país o del país en que se realizan los estados financieros. Hay que sujetarse a esas leyes y verlas antes de poder realizar la auditoría de estado. El párrafo A5 nos dice que los estados financieros preparados de conformidad con un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios se denominan estados financieros con fines generales. Tal como lo dice el párrafo A5, esto se refiere a cuando los estados financieros están destinados ya sea a toda la organización o a todos los socios que desean entender la situación de la entidad.
El párrafo 6 también nos define eh, los estados financieros de información financiera para usuarios específicos. Las necesidades de información financiera de los usuarios a quienes se destina el informe determinarán el marco de información financiera aplicable en dichas circunstancias. La NIA 800 examina la aceptabilidad de los marcos de información financiera diseñados para satisfacer las necesidades de información financiera de usuarios específicos. Estos estados financieros de información, valga la redundancia, de información financiera de usuarios específicos, es cuando se determina, se hace para satisfacer a determinados usuarios. Por ejemplo, cuando los estados financieros se hacen para bancos con fines de obtener un préstamo, esos son estados financieros para usuarios específicos o auditorías para usuarios específicos. Okay. El párrafo A8 nos habla de marcos de información con fines generales. Esto se refiere a cuando los estados financieros se hacen con fines generales, se pueden adoptar diferentes normas o diferentes formas para poder realizarlo. En este caso, la norma nos identifica 4 opciones. La primera es normas internacionales de información financiera, que en este caso serían las NIF, que se pueden adoptar para hacer estados financieros con fines generales. Las normas de contabilidad para el sector público. 3. Principios contables promulgados por organismos emisores de normas autorizadas o reconocidas según una determinada jurisdicción. Y 4. Las disposiciones legales o reglamentarias. Bien, también nos habla sobre acuerdos sobre la responsabilidad de la dirección. El párrafo A11 menciona algo muy relevante en donde dice literalmente: una auditoría realizada de conformidad con las NIAs se lleva a cabo partiendo de la premisa de que la dirección ha reconocido y comprende que tiene las responsabilidades establecidas. El concepto de auditoría independiente requiere que la función del auditor no implique asumir responsabilidades en la preparación de los estados financieros o en el correspondiente control interno de la identidad, y que el auditor tenga una expectativa razonable de obtener la información necesaria para realizar la auditoría, siempre que la dirección pueda proporcionar o conseguirla. En consecuencia, la premisa es fundamental para la realización de una auditoría independiente. Para evitar malentendidos, se llega a un acuerdo con la dirección de que ésta reconoce y comprende que al acordar y dejar constancia de los términos del encargo de auditoría. Párrafo A14. Si la dirección rehúsa reconocer sus responsabilidades o proporcionar las manifestaciones escritas, el auditor no podrá obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En estas circunstancias no sería adecuado que el auditor acepte el encargo de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias se lo exijan. En los casos en que se requiere que el auditor acepte el encargo de auditoría, puede ser necesario que el auditor explique a la dirección la importancia de estas cuestiones y sus consecuencias para el informe de auditoría. Estos 2 párrafos son muy importantes al momento de nosotros llegar a un acuerdo con la dirección de la entidad, porque nos dicen básicamente que la entidad debe reconocer que es responsabilidad de ellos realizar los estados financieros y entregárselos al auditor. También es responsabilidad de ellos verificar el control interno y cada una de las cosas. En este caso, es prudente que si el auditor evalúa que la entidad no quiere asumir su responsabilidad sobre los estados financieros y el control interno, que el auditor desista de poder realizar la auditoría de estados financieros, ya que tendría poca información o tendría una información que no proporciona una seguridad razonable. Control interno. Párrafo A16.
La dirección mantiene el control interno que considera necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección inmaterial debido a fraude o error. Párrafo 17. Una auditoría independiente realizada de conformidad con las NIAS no exime a la dirección de mantener el control interno necesario para la preparación de los estados financieros. En consecuencia, el auditor debe obtener la confirmación de la dirección de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad en relación al control interno. Párrafo A18. El control interno de una entidad, en concreto, sus libros y registros contables o sus sistemas de contabilidad, refleja las necesidades de la dirección, la complejidad del negocio, la naturaleza de los riesgos a los que la entidad está sometida y las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. Esto es muy importante al momento de mantener una comunicación con la entidad, porque ellos deben reconocer que sí o sí el control interno es una responsabilidad de ellos. La forma en que operan su contabilidad, la forma en que llevan sus registros o que dirigen la entidad es una responsabilidad de la empresa. Por lo tanto, esto debe de ser bastante claro para que el auditor pueda revisar y no que en su momento se dé un malentendido diciéndole que es algo que el auditor no está viendo o un procedimiento que no está aplicando de manera correcta. Okay. Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Párrafo A21. La función de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad al acordar los términos del encargo de auditoría de la entidad depende de la estructura del gobierno de la entidad y de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. Carta de encargo y otra forma de acuerdo escrito. El envío por el auditor de una carta de encargo antes del comienzo de la auditoría resulta conveniente tanto para los intereses de la entidad como para los del auditor, con el fin de evitar malos entendidos con respecto a la auditoría. Okay. El párrafo A23 nos indica o nos da a conocer la estructura del contenido de la carta de encargo. En este caso, dentro de la carta de encargo, al momento de que se realice o se envíe la carta de encargo a la entidad, debe de contener el alcance de auditoría, es decir, hasta qué punto va a llegar la auditoría a realizarse, la comunicación de resultados del encargo, cómo se va a dar a conocer los resultados que se obtengan a la entidad, el requerimiento de que el auditor comunique las cuestiones claves de la auditoría en el informe, la planificación y ejecución de la auditoría, la expectativa de la dirección, proporcione acceso a toda la información, el acuerdo que la dirección debe poner a disposición del auditor un borrador de los estados financieros e información complementaria, el acuerdo de la dirección de informar al auditor sobre los hechos que pueden afectar los estados financieros y que estén en el tiempo oportuno, la base sobre la que se calculan los honorarios, la solicitud de que la dirección acuse recibo de la carta de encargo y apruebe los términos del encargo. También el párrafo A24 nos da algo muy importante que dice, cuando proceda también pueda incluirse las siguientes cuestiones en carta de encargo. Son varias las cuestiones, pero hay dos muy importantes que yo considero que deben de tomarse en cuenta. 1. Acuerdos relativos a la participación de otros auditores y expertos en algunos aspectos de la auditoría. Acuerdos referidos a la participación de auditores internos y de otros empleados de la entidad. Estos dos puntos son muy importantes porque en algunas ocasiones se necesita integrar a un experto, ya sea para evaluación de activos o para hacer algún otro requerimiento necesario para dar de manera correcta los resultados del encargo. Es importante en muchas ocasiones incorporar a un experto en diferentes áreas en cuanto al auditor no pueda o no comprenda ciertas circunstancias en la realización de la auditoría. Muy bien, esto es prácticamente a lo que se refiere el párrafo 200
la NIA 210 en la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Le dejo el tiempo a mi compañero. Él va a seguir con la exposición y cualquier duda se le va a aclarar después de la exposición. Muchas gracias.